¿no? Ustedes que pues colocamos 3 veces más muestras de M1 que de las demás. Pero ya mencionábamos ayer que tiene que ser de esta manera, ¿no? ¿Por qué? El muestreo parece que tiene que ser uniforme. El muestreo tiene que ser uniforme, no lo podemos hacer a distintos tipos. Entonces, para que el muestreo sea uniforme, además de que en este caso hay el problema específico que cada señal tiene que estar muestreada a la frecuencia de. Entonces, bueno, establecimos el día de ayer que pues aquí la frecuencia con la que va a estar conmutando eso, con lo que va a estar dando vueltas, pues es de 2.4 kHz. ¿Por qué se había quedado esa frecuencia? 2.4 porque acuérdate que estas señales, acuérdense que cada señal se tiene que mostrar su frecuencia de Nyquist, ¿no? Entonces la frecuencia de Nyquist de estas tres es 2.4 kHz, ¿no? La frecuencia de muestreo lo voy a poner aquí, que en este caso pues, pide que sea la de Nyquist, ¿no? Voy a poner aquí la frecuencia de muestreo igual a, es la mínima en este caso, la de Nyquist, ¿no? 2.4 kHz. Pues estas tres señales se tienen que mostrar 3.4. Yo creo que ese de ayer la gráfica que tenía donde están acomodadas de las muestras. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, aquí no hay problema en observar M2, M3, M4. M2, esto quiere decir, acuérdate, esto, y es, bueno, es algo que hay que mencionar, que deben de tener claro ustedes. Si hablamos de una frecuencia de muestreo, si yo digo, acuérdense que si una señal yo digo que la voy a muestrear con una frecuencia de muestreo de 2.4 kHz, o sea, obviamente esta es una frecuencia de muestreo. Y aquí está, 2.4 kHz. Esto equivale, deben de tener bien claro ustedes, equivale a que se van a estar tomando 2400 muestras por segundo. Y esta normalmente se le conoce como tasa de muestreo. ¿Notan ustedes la diferencia? Bueno, no debe haber problema. No son exactamente lo mismo, no es lo mismo una tasa que una frecuencia. No es exactamente lo mismo, pero, entonces, una frecuencia de muestreo de 2.4 kHz quiere decir que la tasa de muestreo es de 2400 muestras por segundo. Es decir, se van a estar tomando 2400 muestras por segundo. Entonces, el conmutador, si ves aquí, entonces va a estar tomando de M2, va a estar tomando, bueno, su frecuencia de muestreo va a ser 2.4, que es lo que necesitamos. Por eso la velocidad del conmutador tiene que ser 2.4, la frecuencia. Entonces M2 se muestrea a 2.4, M3 se muestrea a 2.4 y M4 se muestrea a 2.4, que es lo que requerimos. Nada más M1 se tiene que muestrear a 7.2, bueno, la de Nyquist, ¿no? Acuérdense que es la de Nyquist, por la frecuencia mínima de muestreo, porque acuérdense que puede ser más. Pero en este caso tiene que ser la de Nyquist, ¿no? 7.2. Entonces, pero aunque este está aquí rotando, vamos a decir, 2.4 kHz, pero como en cada vuelta toma 3 muestras de M1, entonces en realidad la tasa de muestreo de M1 va a ser de 7.2, es decir, esto por 3, ¿eh? ¿Está claro o no? Es decir, si fuera una sola, imagínate que vas a muestrar una sola señal, imagínate que nada más se va a muestrear M2 a esta tasa, a esta frecuencia. Pues tú podemos indicar aquí el mismo conmutador que va a estar mostrando M2 a una frecuencia de 2.4. ¿Está claro? Ahora, lo que se les quedó de tarea es que, bueno, espero que esté claro que entonces ese conmutador o la frecuencia del conmutador tiene que ser de 2.4 kHz. De hecho, aquí lo estoy indicando que es la frecuencia de 2.4 kHz. Ya ayer estuvimos de cuánto es el TS, ¿no? Cada cuánto está aquí esto. Cada qué tiempo está dando la vuelta. Lo pusimos ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la pregunta del inciso B? El inciso B pregunta aquí, ¿cuántas muestras
se están generando por segundo. ¿Quién tiene la respuesta? Ya más o menos ahí la estaban planteando, pero hay que ver por qué. ¿Por qué? Exactamente. Simplemente ven ustedes, deben de tener claro esto. Que una frecuencia de muestreo de 2.4 kHz equivale a una tasa de muestreo de 2.400 muestras por segundo. Si de cada segundo se toman 2.400 muestras. Pero entonces ven ustedes, en un segundo tomamos 2.400 muestras de esta, más 2.400 muestras de esta, más 2.400 muestras de esta. ¿Está claro? En un segundo. Pero más 2.400 más 2.400 más 2.400, estos son 14.400 muestras por segundo. Se puede a las 7.2 más 3 veces los 2.4. Sí. Lo otro que podemos considerar, o visto de otra manera, es que ayer lo mencionaban. Acuérdense que esto en una vuelta, y a lo mejor es más fácil o más claro pensarlo así. En una vuelta del conmutador, toma, ¿cuántas muestras? 2000. En una vuelta del conmutador, ¿cuántas muestras toma? En la vuelta, la 2.400. En una vuelta, ¿cuántas muestras toma? ¿La suma de todas? Eso les pasa por no ejercitar su cabeza. En una vuelta, pues toma 6 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pues está bien. 14.400 muestras. En una muestra toma 6 muestras, ¿sí está claro, no? En una vuelta que da el Una conmutador, vuelta. toma 6 muestras. ¿Sí está claro? En una vuelta toma 6 muestras. Y va a estar dando vueltas a 2.400 vueltas por segundo. Entonces, ¿cuánto es 2.400 por 6? 14.400. ¿Sí está claro? Entonces, aquí en total, ven ustedes, ya aquí en total, ya ese conmutador, como está tomando esa cantidad de muestras de cada una, entonces aquí a la salida del conmutador, entonces va a aparecer una tasa de 14.400 muestras por. O se están generando, ven ustedes, este sistema, acuérdense, ya no es una sola señal, ya es un sistema TDM. Este sistema TDM va a estar generando 14.400. 14.400 muestras por segundo. ¿Está claro? ¿O no? Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces acuérdense, y ahí noten el problema, dice que pregunta cuál es la velocidad del conmutador, pero especifica en muestras por segundo. Ahí está medio mal redactado, porque una cosa es la velocidad, que en realidad es, podemos decir, aunque esta es la frecuencia, podemos decir 2.4 kHz. O como les digo, pues, más bien la respuesta así precisa sería, si están preguntando la velocidad del conmutador, Serían serían 2.400 vueltas por segundo, o exactamente, también podemos pensar así. 2.400 vueltas por segundo. Pero en cada vuelta toma 6 muestras, más que acuérdense que 3 son de M1. Y en cada vuelta toma 3 muestras de M1, una de M2, una de M3 y una de. ¿Sí está claro? Entonces, de este sistema se generan 14.400 muestras por segundo. Ahora, el inciso C dice que si ahora el cuantizador va a cuantizar con 1024 niveles, la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuál es la? Fíjense, lo que se llama tasa de bit. ¿Se llama tasa de bit o tasa de transmisión? ¿Alguien la calculó? Sí, lo sé, ver cómo todo se cuantiza. La tasa, ¿no? Ustedes, a lo mejor ese concepto, así que, Sí, compuso. ese concepto no lo conozcan. Dice ahí que la tasa de bit, o tasa, les digo que se llama tasa de bit o tasa de transmisión o velocidad de transmisión. Nadie la tuvo. Vean ustedes, si se van a cuantizar por 1024 niveles, eso quiere decir que con cuántos bits se va a codificar cada muestra. ¿Con cuántos?
10. Con 10, pues sí, sí. No, pero esa no es la respuesta. Entonces, si el cuantizador tiene 1024 niveles, pues quiere decir que cada muestra se va a codificar con... Ahora fíjense, ¿cuál es la tasa de transmisión? Pongan atención acá. Aquí vamos a tener, aquí a la entrada del codificador vamos a tener 4400 muestras cada segundo. Y cada muestra se va a codificar con 10 bits. Cada muestra la vamos a codificar con 10 bits. Es decir, de aquí van a salir secuencias de 10 bits, dependiendo del nivel que entre de la muestra. Van a salir muestras de 10 bits. Entonces, la pregunta es, la tasa, lo que se llama tasa de bit o tasa de transmisión es cuántos bits por segundo vamos a tener aquí, se van a estar generando. ¿Cuántos se van a generar? Me equivoqué, profe. Sí. No, son 144. Pues sí, tenemos 14.400 muestras por segundo. Y cada muestra se va a codificar con 10 bits. Entonces se van a estar generando 144.000 bits cada segundo. Sí, lo digo. Entonces, vean ustedes estas unidades, vean ustedes. Esta es la que se llama tasa de bit o tasa de transmisión. ¿Cuántos bits se transmiten por? Bueno, en este caso, ¿cuántos se van a transmitir o cuántos bits por segundo se están generando? Esta se llama tasa de bit o tasa de transmisión o velocidad de transmisión. Y vean ustedes, les digo, vean las unidades, bits por segundo. ¿Sí está claro? Pero ahora, muy importante, y esto sí ya lo deben de saber, una vez que estamos viendo que en este sistema se van a producir 144.000 bits por segundo, entonces ahora díganme ustedes, ¿qué ancho de banda se requiere del canal? ¿Por qué? Porque saqué La ecuación. la ecuación del TV, digamos, ¿Es que ecuación de qué? del pulso. En este caso del bit, porque ya son duración de bit. ¿Cómo calculaste la duración de bit? Todo el periodo de las muestras, o sea, la velocidad del conmutador, entre el número de los bits 10 y después de eso le saqué el inverso. Exacto. Acuérdense que, a menos que se especifique otra cosa, nosotros generalmente vamos a considerar que vamos a generar pulsos rectangulares. No voy a poner todos, pero aquí, acuérdense que vamos a generar 10 bits por cada muestra, ¿no? Cada muestra es una secuencia de 10 bits. ¿Sí está claro? Entonces, lo podemos ver así, de hecho, como dijo su compañero. Vean ustedes. Su compañero dijo, bueno, TS, porque acuérdense que las muestras te están generando cada TS. Cada TS vamos a estar generando una muestra. Cada TS. Entonces, ¿el TS de cuánto es? Es de 416. Pero lo sacaste de acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces mejor no, para no confundirnos. Vamos a hacer lo siguiente. Vean ustedes, tenemos una tasa de transmisión que yo normalmente la denoto con la letra R. La tasa de transmisión es de 144.000 bits por segundo. Entonces, vean ustedes, en un tiempo de un segundo, bueno, no está, no, pero en un tiempo de un segundo se están generando 144.000 bits en un segundo. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto dura cada bit? De aquí así, ¿cómo podemos sacarlo? Si cada segundo se generan 144.000 bits, ¿cuánto dura cada bit? 1 sobre 144. Exactamente, 1 entre
144.000 bits. Bueno, segundos, perdón. No, sí está bien, bits. Por segundo. ¿Cuánto es? 6.94 por 10 a la menos 6. 6.9 microsegundos. Ahora vean ustedes, acuérdense que el ancho de banda, acuérdense que esto depende del criterio que se aplique, ¿no? Pero ya les he dicho varias veces, a menos que especifiquemos, a menos que se pida otra cosa, pues acuérdense, consideramos pulsos rectangulares como forma de onda. Y acuérdense que el criterio que vamos a considerar es el ancho de banda al primer nulo. Acuérdense, el criterio de ancho de banda al primer nulo. Entonces acuérdense que el criterio de ancho de banda al primer nulo, pues acuérdense que entonces el ancho de banda es igual a 1 sobre 1 TV. sobre TV. Acuérdense, ancho de banda al primer nulo, considerando pulsos rectangulares. Acuérdense, si la forma de onda cambia, pues esto ya no vale. O si se aplica otro criterio, pues esto ya no es así. Pero les digo, a menos que se especifique otra cosa, pues es decir, a menos que sea un caso particular, vamos a considerar pulsos rectangulares y criterio de ancho de banda al primer nulo, entonces 1 sobre TV. Entonces, en este caso, el ancho de banda sería ¿de cuánto? Entonces 144, bueno, voy a poner así primero, 144.000 Hz, puedes decir, Casi 144 kilohertz. En este caso nada más coincide con los bits. Son 144.000 y 144. Siempre que apliquemos este criterio, si se Ok. aplica el criterio de ancho de banda al primer nulo, Ah, ok, no. obviamente pulsos rectangulares, ¿no? Y ancho de banda al primer nulo, pues como es el inverso de TV, Sí, pues el número siempre va a ser el mismo que la tasa. El número, pero no son iguales, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir que se van a transmitir 144.000 bits por segundo, y esa tasa de transmisión requiere un ancho de banda de 144 kilohertz. Este es ancho de banda. Kilohertz. Entonces, siempre que se aplique el criterio del primer nulo, van a ser numéricamente igual. Eso lo pueden aplicar de aquí en adelante si les queda claro, ¿no? sí. Si tienen una tasa de transmisión de n bits por segundo, pues va a ser n hertz. Pero R significa tasa de transmisión. Tasa de transmisión. O tasa de, o velocidad de transmisión. ¿Ok? O velocidad de transmisión. del canal. Sí. Bueno, de hecho, vean ustedes, es la tasa de transmisión, o sea, quiere decir que es lo que se está generando, de cuántos bits se están generando por segundo, o si estamos hablando del canal, pues cuántos bits se van a transmitir por segundo. Y vean ustedes, esto es muy importante, pongan atención, una tasa de transmisión, que podemos hablar entonces una capacidad, para yo poder transmitir 144.000 bits por segundo, necesito un ancho de banda de 144 kilohertz. Y esto les debe de quedar claro. Si yo tuviera un ancho de banda menor, pues entonces no puedo transmitir esta tasa. Para transmitir esta tasa mínimo necesito un ancho de banda de 144. 144 kilohertz. Claro, aquí estamos considerando el ancho de banda al primer nulo. Podemos verlo en ambos sentidos. Esta tasa de transmisión requiere este ancho de banda. O podemos verlo al revés. Este ancho de banda nos permite una tasa de transmisión de 144.000 por segundo. Es decir, una cosa implica la otra. Espérese, una cierta capacidad de transmisión requiere un cierto ancho de banda. O al revés, un cierto ancho de banda pues, nos permite una cierta capacidad de transmisión. Eso lo deben de tener bien claro. Una cosa implica la otra. Una tasa de transmisión necesita un ancho de banda, o al revés, un cierto ancho de banda permite una tasa de transmisión. ¿Es proporcional? Pues sí, obviamente, proporcional. Sí. En este caso, como les digo, numéricamente, cuando se aplique este criterio, pues siempre el número va a ser igual. Aplicando este criterio, tengan cuidado. Porque ahí después se pueden considerar otras cosas y a lo mejor ya cambia el ancho de banda. Pero si aplicamos ese criterio simplemente, pues el número va a ser igual. El número, porque no es lo mismo. Acá son bits por segundo y acá son hertz. ¿Está claro?
¿Preguntas? El segundo nulo sería para M2 o para M3, ¿verdad? ¿El segundo nulo? ¿A qué te refieres? Sí, porque este es el primer nulo de El primer nulo de la sampling es el espectro de la señal que se genera. Es el ancho de banda que requiere esa señal para transmitirse por la duración de los pulsos. Entonces el segundo sería 2 sobre... El segundo nulo sería 2 sobre 144.000 para calcular el segundo nulo de la sampling. Sí. ¿Preguntas? Aquí van ustedes, no se vayan a confundir, se los voy a mencionar que no deberían tener ese cuerda. Por ejemplo, su compañero calculó bien. ¿Qué es lo que calculó? Pues bueno, se están tomando 144.000 muestras por segundo. Entonces tenemos 144.000 muestras por segundo. Entonces, ¿cada cuánto las tenemos? Y a partir de este TS, voy a ponerle nada más T para no confundirlos. A partir de esta T, calculó el ancho de banda. Pues ahí no hay problema, porque él consideró cada cuánto se estaban generando entonces las muestras para tener 144.000 por segundo. Calculó entonces cada cuánto y de ahí calculó el ancho de banda. No hay problema. Pero tengan cuidado porque si ustedes no entienden las cosas y nada más ven fórmulas, ustedes saben que por la tasa de transmisión, bueno, el ancho de banda, pues ya vimos que entonces tengo que calcular 1 sobre TS. Y dicen, TS, pues TS es el inverso de 2.4 y de ahí lo calculan. Y eso pues obviamente no está bien, porque no estamos calculando la tasa de una sola señal. No, de todo. Estamos calculando del sistema, ya TDN, de la total. Entonces, si ustedes, ¿de cuánto fue TS? No sé. 416.6 microsegundos. Entonces, si ustedes dicen, pues este es uno inverso sobre el TS. Y dicen, pues sí, pues aquí está TS, ¿no? Aquí lo calculamos, TS es esto. Pues sí, pero no están aplicando de manera correcta. No se trata de una sola señal, sino estamos hablando ya del sistema TD. Entonces, de aquí, si sacamos cada cuánto están las muestras, sí, ¿no? De aquí sacamos esto y de ahí sacamos el ancho de banda. Y vale la pena calcular para cada señal de frecuencia, limitada en banda, y ya de ahí podemos obtener la velocidad de cambio de M1 a M2 también, ¿verdad? No te entiendo a qué te refieres. Sí, si calculamos con esa, sería nada más la velocidad. Este TS es el intervalo al que se están acomodando cada una de estas. Y esa es la velocidad para el cambio Para de una M1. sola señal, es para una sola señal. Para el cambio de M1 a M2, digamos. Sí, sí. Pero en ese caso necesitamos la vuelta completa. Pues necesitamos el total ya, El no total. una vuelta, sino ya por segundo. El total de muestras por segundo. Pero todos, sí. Es decir, aquí el ancho de banda no se confunda, no es el ancho de banda que requiere una señal de esas, sino es el ancho de banda del sistema para transmitir esta tasa. Ya. Pero entonces, por eso les digo, es más claro verlo así, ¿no? Si aquí, si ya tenemos una tasa, si ya me están dando una tasa de cuántos bits por segundo, pues de ahí Claro. sacamos cuánto dura cada bit, no hay ningún problema. Y aplicamos el criterio. Y aplicamos acá. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, profe. Yo estoy un poco confundido porque de repente dice 144.000 y luego 14.400. La tasa de muestreo son 144.000 o son 14.000. 14.000, no, si a lo mejor me equivoqué, aquí son 14.400, son el total de esta. Aquí son 14.400. Y como cada una se va a codificar con 10 bits, pues en general se van a generar 144 bits. El TS de ahí arriba es la tasa de muestreo de todo el sistema, se supone, ¿no? Este TS, acuérdate que podemos decir que está aquí
dando vueltas a 2.4 kHz. O es decir, está dando 2400 vueltas por segundo. Este es lo que dura cada vuelta. La duración de cada vuelta. ¿Te has acordado hace rato que dijiste que era el tipo de M1, M2? No, esta es la duración de cada vuelta. Es lo que tarda en dar la vuelta. Por ejemplo, aquí muestramos M1, esta M1, o más claro, M2, y lo que tarda en dar la vuelta son 416.6 microsegundos. Y entonces, sí. STS es 1 sobre 2400, ¿no? Sí. También esa diferencia. 384. A ver, hay que checar eso, me dijeron ayer. 1 sobre 2.4 kHz. 1 sobre 2. Ah, sí. Sí, son 4. Pues no se confundan entonces cada cosa. Si estuviéramos mostrando una sola señal, pues ahí simplemente aplicamos esto, ¿no? Lo tomamos en cuenta esto. Pero acá es un sistema TDM. Pues consideramos el total que nos vayan a confundir. Y bueno, ahí es que ya deben entender cuándo se trata de una cosa, cuándo de otra cosa. Bueno, escriban ustedes ahí otro ejercicio. Bueno, más bien escriban ejemplo. Ejemplo, escriban lo siguiente. Ejemplo. Ejemplo. Se va a transmitir una señal de voz. Se va a transmitir una señal de voz. Se va a transmitir una señal de voz que ocupa un rango de frecuencias. Una señal de voz que ocupa un rango de frecuencias de 300 a 3400 Hz. A través de un sistema PCM binario. A través de un sistema PCM binario. Punto y seguido. La frecuencia mínima de muestreo. La frecuencia mínima de muestreo sería de... ¿Cuánto sería la frecuencia mínima de muestreo? 3000. ¿Cuánto? 6800. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la señal ocupa un rango de 300 a 3400 Hz. De 300 a 3400. Aquí tenemos la frecuencia máxima. Acuérdense que nos están diciendo que ocupa este rango, entonces esta es su frecuencia máxima. Entonces, la frecuencia mínima de muestreo, es decir, su frecuencia de Nyquist sería de 6800. Esta sería la mínima. Acuérdense que en la práctica, es decir, cuando vamos a muestrear una señal, acuérdense que no basta con muestrear en realidad. Teóricamente basta con el doble, pero acuérdense que en el doble, acuérdense que todos los espectros están pegaditos. Acuérdense que no hay traslape, pero todos están pegaditos. Entonces en realidad necesitamos que eso esté más separado, entonces necesitamos muestrear un poco arriba de la frecuencia de... Entonces la mínima sería de 6.8 kHz. Punto y aparte, digo punto y seguido, perdón, es que no ustedes ahí. Entonces, en los sistemas de telefonía, se aplica una frecuencia de muestreo. En los sistemas de telefonía se aplica una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Entonces vean ustedes. Entonces la frecuencia mínima de muestreo sería de 6.8. Sin embargo, vamos a muestrear arriba de Nyquist. Vamos a muestrear a 8 kHz. 8 kHz. Punto y seguido. Cada valor de muestra
cada valor de muestra queda representado, por 7 bits de información, más un bit de paridad. ¿Más un bit qué, perdón? De Más paridad. un bit de paridad. Punto y seguido. Punto y seguido. Entonces, la velocidad de transmisión resultante es, dos puntos, la velocidad de transmisión resultante es, dos puntos, bueno, aquí ven ustedes, aparte de que vamos a establecer la velocidad de transmisión, que ya acabamos de ver de qué se trata, aparte, en este caso, esto es lo que se emplea en los sistemas de telefonía, como dice ahí. En un sistema telefónico, entonces la señal de voz la vamos a muestrear a 8 kHz, es lo que se aplica en los estándares de telefonía. La señal de voz se muestrea con una frecuencia de 8 kHz. Y cada muestra se codifica con 8 bits. Nada más que aquí, bueno, no, ahorita no nos vamos a meter en esto, pero aquí está especificado que cada muestra se codifica con 8 bits. Pero de esos 8, 7 bits son de información más un bit de paridad. ¿Conocen ustedes lo que es un bit de paridad? Deberían conocerlo a estas alturas. Es lo defiendo la inicia la señal de dispositivo ¿La sincronización? de sincronía. No. Paridad, ven ustedes, la paridad, ese bit es para chequeo de errores, para verificación de errores. Es un bit que tiene que coincidir, se puede calcular lo que se llama paridad par o paridad impar. Es decir, con este, dependiendo del número de unos y ceros, precisamente si es un número par o impar, entonces ese bit puede ser 1 o 0. Entonces, una secuencia, en este caso de la secuencia de 7 bits, dependiendo del número de unos que tenga, entonces este bit es 1 o 0, dependiendo si es paridad par o impar. Y entonces con eso se puede verificar la información. Si coincide, si el bit de paridad indica que hay un número impar, por ejemplo, de unos, o un número par de unos, entonces eso debe coincidir. Si no coincide, quiere decir que se produjo algún error por ahí. Entonces un bit, se llama bit de paridad o simplemente bit de chequeo, es para checar la información. Entonces ahorita no nos vamos a meter en eso, pero acuérdense, se van a tomar 8000 muestras por segundo y cada muestra se va a codificar con 8 bits. Nada más que acuérdense, en sistemas de telefonía, de los 8 bits son 7 de información y 1 de paridad. Es decir, de cada secuencia de 8, 7 son de la información y 1 de paridad. Uno que indica la paridad para el chequeo de la información de cada una de las muestras. No, eso yo lo vi en PDF. Pues eso se ocupa mucho en computación, por ejemplo, por eso les digo que deben conocer. Bueno, les voy a mencionar lo siguiente. Vean ustedes cómo aquí se considera que la voz, dice ahí que una señal de voz, De 3 a consideramos que la voz 3400 ocupa un Hz. rango de frecuencias de 300 Hz a 3.4, es decir, a 3400 kHz. Es el rango de frecuencias que se considera la voz. En realidad, ese rango varía, la voz tiene más componentes. Pero para un canal de voz consideramos Ese rango. ese rango de frecuencias, de 300 a 3000. Entonces, deben de recordar ustedes, si es que no lo sabían, deben de recordar que el rango de frecuencias que se considera de la voz es de 300 a 3400 Hz. Ahora, el canal telefónico analógico, entonces se redondea a 8. 4 kHz. Se representa de esta manera, ven ustedes. De hecho, se representa de 0 a 4 kHz. Este es el canal de voz analógico. Es decir, un canal telefónico analógico tiene un ancho de banda de 4 kHz.
obviamente para que pasen perfectamente este rango de frecuencia. Pues un canal de voz analógico se considera. Entonces no se confundan. El rango de frecuencia de la voz se considera de 300 a 3400. Pero, ¿cuál es el ancho de banda del canal telefónico? 4. Bueno, del canal telefónico analógico. Que precisamente pues ya casi no se usa, ¿no? No, no lo mismo para el celular. Ahora vean, ¿qué es lo que establece este problema? Dice que esta señal de voz se va a mostrar a esta frecuencia y se van a aplicar con 8 bits para generar la señal PSM. Acuérdense que cuando decimos que se va a generar la señal PSM, acuérdense que nos referimos a que se va a generar la señal digital, ¿no? La secuencia de pulsos, acuérdense, la señal PSM. Pues quiere decir que vamos a digitalizar esta señal de voz. Va. La pregunta aquí es, ¿cuál es la tasa de transmisión o velocidad de transmisión resultante? Otra vez, que nosotros vamos a denotar con la letra R mayúscula. Entonces, ven ustedes, simplemente, como la frecuencia de muestreo es 8 kHz, entonces acuérdense que vamos a tomar o se van a estar tomando 8000 muestras por segundo. Se van a tomar. Acuérdense, en este caso no es un sistema, es una sola señal, pero de la cual al muestrearla se van a estar generando 8000 muestras por segundo. Y cada muestra se va a codificar con 8 bits. Por lo tanto, la tasa resultante de cuánto es 64.000 ¿qué? Bits por segundo. Es decir, 64 kbps, 64 kilobits por Segundo. segundo. Se van a estar generando 64.000 bits cada Segundo. Entonces, vean ustedes, esta es una señal de voz, nada más que ya digital. Digitaliza. Si esta señal de voz la digitalizamos, obviamente aplicando esto, ¿no? Si esta señal de voz la digitalizamos, se va a generar una tasa de 64 bits por segundo. Y ya saben ustedes qué ancho de banda va a ocupar esa señal, qué ancho de banda requiere esa señal. Salud. 1 sobre Bueno, otra vez acuérdense, a menos que se especifique otra cosa, 64 kilos. considerando el ancho de banda del primer nulo, Es 64 kilos. entonces vamos a necesitar 64 kilohertz. Pues vean ustedes, para transmitir una señal de voz de manera analógica se requiere un ancho de banda de 4 kHz. Ahora, para esta misma señal de voz pero digital, necesitamos 64 kHz. Entonces, vean ustedes como normalmente las señales digitales ocupan mucho más ancho de banda, pero con las ventajas que nos ofrece que la señal sea digital, ¿no? Como por ejemplo la multiplicación, la codificación, etc. ¿Por qué le puse 64 kHz? ¿Por qué? ¿Por qué le puse 64 kHz? Porque es el ancho de banda que requiere esa tasa de transmisión. Pero, ¿cómo hice la ecuación? Es 1 sobre TV. ¿Por qué es el frecuente? ¿De dónde sale? Es que esa es mi pregunta, porque TV es igual a 1 sobre R, ¿no? Y el inverso de Y... Ah, ok, el inverso. ¿Ya? Creo que sí, a ver. ¿Para qué sirve el celular? Es el criterio de ancho de banda que se aplica. No me sale. Podríamos iniciarlo en el segundo ancho del segundo nulo.
Sí, de hecho, cuando se habla de sistemas, a veces se ocupa hasta el tercer nulo. Pero hablando de ancho de banda de una señal, el criterio que se aplica es al primer nulo. El primer nulo de las anchos. Sí, ya viste de dónde, ¿no? Lo que estoy tratando de descifrar. 52. Ah, ok. Parece que es, Sí, otra vez, sí, ancho está de bien. banda, considerando pulsos rectangulares y considerando el criterio de ancho de banda del primer nulo. Acuérdense. Eso puede cambiar, pues aquí estamos aplicando eso. Y obviamente en un examen, a menos que especifique otra cosa, pues vamos a aplicar ese criterio. Les digo, a menos que sea un caso particular, que fuera otra forma de onda por alguna razón, o que por alguna razón se aplicara otro criterio, bueno, hay que especificarlo, pero mientras no, pues ancho de banda el primer número. Entonces vean ustedes, deben tener claro una cosa muy importante. Muchas veces se considera esta tasa como el ancho de banda, de hecho muchos le llaman el ancho de banda digital. Entonces, bueno, pues se le puede llamar así, de hecho así se acostumbra, erróneamente pues así se acostumbra a decir. Tenemos un ancho de banda de 64 kilobits por segundo. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de ancho de banda, por ejemplo, de internet, por ejemplo, dicen un ancho de banda de 50 megabits por segundo. Entonces, vean ustedes, en realidad ese no es un ancho de banda. Si estamos hablando de bits por segundo, La velocidad. es una velocidad de transmisión. Pero acuérdense, como esa velocidad requiere un ancho de banda, pues por eso muchas veces se utiliza indistintamente. Marketing, ¿no? Y está bien, o sea, si ustedes algún día dijeran, no, este no es ancho de banda, es esto, pues, no, o sea, no hay problema, ¿no? Pero ustedes deben tener claro que una cosa es una tasa de transmisión y otra cosa es El ancho de banda. y que además no siempre son iguales, acuérdense, deben de tener bien claro eso. Sí. Aquí estamos considerando que de la tasa de transmisión que se genera, pues de ahí yo codifico directamente los bits de esta forma, ¿no? Sí. Estoy aplicando ese criterio. Pero puede haber un procesamiento previo de la señal, o mejor dicho, después de generar la señal, un procesamiento posterior, donde el ancho de banda puede cambiar. Entonces tengan cuidado, no siempre son iguales. Pero, dependiendo del sistema de transmisión, pues, una velocidad va a requerir un cierto De hecho, ancho de banda. de hecho sí yo lo podría diferenciar, porque como dijeron ahí, la velocidad de subida puede ser de 64 y la de bajada puede ser de la mitad, incluso hasta de 30, pero el ancho de banda siempre se transmite en 64 de subida hasta de bajada. Por ejemplo, Por ejemplo, pero al revés, ¿no? Siempre es más el ancho de banda de bajada que el de subida. Pero para el estudio de bajada necesitamos el de El 64. ancho de banda Tomado. es Entonces, Pero les digo, pero aparte el criterio puede cambiar, puede ser diferente. Pero siempre, otra vez, una velocidad de transmisión requiere un ancho de banda. Acuérdense, o al revés, un ancho de banda permite una cierta tasa de. TV es igual a Entonces, 1. pues por eso se utilizan. Les digo que muchos le llaman ancho de banda digital. ¿Cuál es el ancho de banda digital? 64 kilómetros. Pero en realidad no, acuérdense, si estamos hablando de anchos de banda, pues siempre tenemos que hablar de Eso no me ¿Cuál es el ancho de banda digital? Y ya la Pero aquí 5G es y la kilohertz. 4.5 ya. Aquí es mayor. kilohertz. No, ¿Y aquí qué fue? KBS, güey. Mucho mayor está. Más o menos. Pero, como vamos a ver más adelante, esta es la base de los sistemas digitales. Pero Esta tasa que resulta del canal de voz es la base De para medir transferencia. multiplexar. Si se requiere mayor capacidad, se multiplexan canales de este tamaño. Pero esta es la base. Es como la moto. Así, esta es la base. ¿Por qué es la base? Pues porque este es el canal de voz digital. Entonces ya de aquí podemos multiplexar varios de estos para transmitir más información. Pero esa es la base. 64 kilómetros. frecuencias bajas. Bueno, pero este es el ancho de banda, no es que se transmita a 64. No, digo las dos rangos. Ah, claro, sí.
Sí, de hecho, allí en donde dice el rango 64 kbps no es igual a B. Bueno, ya si haces el cálculo me da 65K, bueno, pero porque kilohertz. no estás considerando todos los Ajá. dígitos, porque sí es igual. Bueno, Es igual. bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, nos falta en realidad un tema que todavía es de la unidad 1, que precisamente es la multiplicación, lo que se llama generación digital. Sin embargo, pues ya lo ves y lo vamos a dejar para después del jueves. Y entonces el examen del jueves abarca, es decir, abarca hasta velocidad de transmisión. Deben saber ustedes qué es una velocidad y deben calcular una velocidad de transmisión. Desde lo que vimos en el inicio, acuérdense que básicamente es, bueno, deben de tener una idea general, acuérdense, por eso establecimos un esquema general ahí del sistema de comunicaciones. Deben de tener una idea general, ¿no? Eso es lo que hace el convertidor, acuérdense, el demonstrador, el codificador de fuente, el codificador de canal, el modulador, qué es un canal, qué es el medio de transmisión, todo eso deben tener bien claro. Y de ahí básicamente acuérdense que el teorema de muestreo uniforme, muestreo ideal, natural, tapa plana, cuantización, uniforme, no uniforme, multiplicación TDM y tasa de transmisión. Básicamente eso es lo que hemos visto. También en teoría y ejercicios. Pues lo que ustedes llaman teoría y ejercicio, sí es lo mismo. Es lo mismo, pero pues sí, algunas vienen en forma de teoría, otras en forma de ejercicio. Porque deben saber, lo que les digo muchas veces, erróneamente mecanizan las cosas, ¿no? El ancho de banda es esto, pero sin entender de dónde sale, por qué. Si ustedes entienden, si ven ustedes, si ustedes entienden, pues ni siquiera necesitamos un formulario. ¿Por qué? Porque saben, pues así se reparten los niveles, y tengo que calcular ancho de banda, de qué depende. Si entienden las cosas, ni siquiera necesitan formulario. Y al revés, si no entienden las cosas, aunque tengan un formulario, como les digo, ustedes van a ver un formulario que diga, el ancho de banda es 1 sobre TB. Y TB pues lo puedo calcular de tal manera. Entonces, si no entienden de qué se trata, de todas maneras, así traigan el libro, de todas maneras no sirve de nada. Pues hay que entender las cosas, por eso algunas preguntas pues, son en forma de pregunta y otras pues, son en forma de problema. Porque no nada más hay que saber calcular las cosas mecánicamente, sino hay que entender. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan dudas para el examen? ¿Qué encontré lo de multiplexar las con una término fraccionaria? Vamos a ver. ¿Sabes decirlo, Sam? ¿Qué dice? Dice aquí que es con cobre y cobre. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Tienen preguntas? Dos, una de dos. ¿Van a estar Chero. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Va. Yo creo que el jueves es muy claro, no se van a confundir. El jueves sí para el examen, nos vemos allá en el ¿Salón? ¿este qué? ¿Sí? 208. 5206. El problema es 5211. Y el jueves para el examen nos vemos en el 5211. Simón, 5211.